Señal del Azufre. Radio del Azufre. Señal de unificación para América. La emisora del pensamiento crítico. Reporte América. Sistema Continental de Información. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos de nueva cuenta a este episodio de Reporte América aquí en Radio del Azufre. Y como ustedes saben, este programa está dedicado a conocer qué es lo que está pasando en los distintos puntos, tiempos, espacios del continente en este proceso que concebimos de transformación histórica, ¿no? Entonces, es también un objetivo el de estar lidiando con todas las barreras mediáticas que se han estado ahí desarrollando, conocer de primera mano lo que está sucediendo, es importante para pues ir avanzando también, ¿no? En conocer nuestro continente de forma profunda y poder ir aprendiendo estas lecciones para las luchas que se están llevando a cabo, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos aquí el gusto esta noche de estar con la compañera Carolina Hernández. Hola, ¿qué tal? Muy bonita noche a todas y todos. Y pues en efecto, está moviéndose nuestra querida América y el Caribe. Estamos recibiendo noticias desde Bolivia y desde Cuba de intentos de desestabilización, y qué mejor que dialoguemos con cada una de las partes, compañeros informados respecto a estos temas. Esta noche nos acompaña y tenemos el enorme honor de que esté con nosotros para hablar del tema de Bolivia el compañero Marcelo Delgadillo. Marcelo Delgadillo, que nos está acompañando desde este país que queremos tanto aquí en México. Y pues, ¿cómo estás, Marcelo? ¿Qué hora es por allá? Cuéntanos. Buenas noches, Carolina, Oscar. Ya van a ser casi las 9 de la noche aquí en Bolivia. Muy agradecido por la invitación y para poder compartir, ¿no?, un conjunto de luchas de nuestra América Latina, de nuestra América Morena, para conocernos más y para también, en ese sentido, tener mayor capacidad de transformación, que es de lo que se trata, ¿no? Entonces, agradecerles por la invitación. Bienvenido, también nosotros estamos muy contentos de tenerte aquí y pues si les parece le vamos anunciando aquí a los radioescuchas que vamos a analizar qué es lo que está pasando en Bolivia, vamos a conocer más de todo este proceso histórico, ¿no? Lo hemos enunciado con estos 3 puntos, digamos que haciendo la referencia desde los orígenes del golpe de Estado que se vivió. Después el proceso de la victoria popular. La victoria popular. Sí, cómo se revertió este golpe de Estado va a ser el segundo punto que vamos a tratar aquí con el compañero Marcelo. Y el tercer punto es el momento actual, con lo que comenzaba el saludo, ¿no? ¿Cuáles son las formas y las particularidades que va a tener para cada país estos intentos de desestabilización? Porque está muy documentado que muchas veces hasta parece cortado por la misma tijera, pero si nuestra América Morena, como de forma tan bonita lo dijo Marcelo, no dialogamos, pues se nos hacen más complejos estos fenómenos, ¿no? Es correcto, y entonces pues quédense para conocer de esta historia y para actualizarnos de lo que está sucediendo y la manera en la cual podemos comprender estos procesos. Así que, pues si te parece bien, Marcelo, pues si quieres introducir este primer punto, te escuchamos. ¿Qué originó el golpe de Estado en Bolivia, querido Marcelo? Muy bien, me parece que esa es la pregunta importante, porque los orígenes no solamente se quedan en el pasado, estimada Carolina, estimado Oscar, sino tienen repercusiones en la actualidad. Son determinaciones que todavía hoy se viven y son en gran medida sustanciales para definir el futuro. Entonces, ¿cuáles son los ejes que constituyeron el golpe de Estado?
Creo que hay que ponerlo en términos mucho más sencillos y muy claros. Lo que Bolivia ha vivido en estos últimos ya casi 15 años es un proceso revolucionario. Sé que ciertamente la palabra revolución en nuestros días genera cierto escepticismo, pero en el término marxista o leninista del término, cuando emerge una nueva clase dominante y se cambia la estructura estatal, estamos en presencia de una revolución política. Si nos atenemos a la vieja bibliografía del joven Marx, él diferenciaba entre una revolución política y una revolución social. Justamente esta revolución política es aquella que se caracteriza por la emergencia de una nueva clase dominante, como lo mencionaba, y un nuevo tipo de estructura estatal. A diferencia de una revolución social que se caracteriza por el cambio y la modificación sustancial del modo de producción. Lo que ha pasado en Bolivia es que se ha cambiado el eje de la política de manera estructural. Clases y etnias que antes no tenían poder, hoy sí tienen poder. Antes en Bolivia teníamos una estructura clasista y étnica donde quienes decidían eran los empresarios, los hacendados de origen criollo. En cambio, desde el año 2006 emerge un cambio sustancial en la política boliviana. Es la emergencia de los campesinos como un eje articulador de la política. Por lo general nosotros pensábamos que solamente era la burguesía o el proletariado, pero la realidad es más rica y es más compleja. Ha ocurrido un proceso de acumulación histórica que empieza a finales de los años 70 y que ya hasta la actualidad va a llegar con una fuerte idea de autodeterminación. Autodeterminación que nace en la clase campesina, pero que después se va a extender por otros sectores populares. La autodeterminación, como decimos aquí en Bolivia, gobernarnos nosotros mismos. Que ya no sean los doctorcitos, que ya no sean los empresarios, etcétera, etcétera, sino la idea de autogobierno va a ser sustancial, que va a empezar el movimiento indígena campesino, pero que después se va a extender, como lo mencioné, a los sectores populares. Ese es el primer factor que hay que entender. Estamos viviendo el momento más alto en la autodeterminación de las masas en Bolivia. Un momento que ha conquistado el poder político del Estado, por un lado, pero también ha logrado articular alianzas con varios sectores sociales. Ha logrado unir sectores indígenas y no indígenas. Sectores del área urbana, sectores del área rural, del occidente y del oriente del país. Es decir, es un movimiento indígena campesino hegemónico, ¿no? Que ha logrado articular un liderazgo intelectual y moral sobre el conjunto de la nación. Entonces, es un movimiento que ha logrado tener altos grados de autonomía, de autodeterminación, ha logrado establecer un campo de hegemonía social y ha logrado transformar el Estado. Ha cambiado radicalmente la estructura del Estado en tres grandes ejes. Primer gran eje, se indianiza el Estado. El Estado, el poder del Estado ya no está en función a las élites blancas bolivianas, a la burguesía blanca boliviana. Primer aspecto, la indianización del Estado. Segundo, era un Estado periférico, de la periferia del sistema mundo capitalista, que se caracterizaba por externalizar los excedentes. Lo que pasa cuando el movimiento indígena y popular se hace cargo del poder es retener los grandes excedentes económicos que venían de nuestros recursos naturales, por un lado, y que venían de la sobreexplotación de la mano indígena, por otro. Lo que hace el movimiento indígena y popular boliviano es entonces retener los grandes excedentes sociales, que el Estado reinvierta estos excedentes sociales en un proyecto de industrialización para la liberación nacional, para construir estructuras de autodeterminación. Segundo gran aspecto. Tercer gran aspecto de este cambio estructural del Estado. Se empieza a cambiar los ejes culturales que antes estaban totalmente articulados a una sola etnia. Se empieza a pluralizar el Estado en distintas lenguas, distintos idiomas, etcétera, etcétera. Es un cambio cultural muy importante. Es un cambio cultural que llega a las estructuras del Estado. Entonces, hay un cambio en el poder, es un poder indígena. Este poder indígena genera un nuevo tipo de cultura estatal. Y tres, se genera un gran cambio económico. Se retiene el excedente y se lo invierte en la industrialización. Entonces, al hacer esto, inevitablemente afectas intereses. Entonces, inevitablemente generas una serie de enemigos de clase, tanto internos como externos. En el caso boliviano, la desigualdad antes del gobierno de Evo Morales era de 140 veces más que tenía el 10% más rico en relación al 10% más pobre. Cuando Evo Morales llega al poder, esa diferencia abismal se reduce.
el 10% más rico tiene 39 veces más en relación al 10% más pobre. Se redistribuye la riqueza. Antes, el 65% de la tierra estaba en manos de los grandes y medianos empresarios. Hoy, menos del 10% de la tierra está en estos sectores. Casi el 60% de la tierra está en manos de los pueblos indígenas. Antes, lo que implicaba el sector de hidrocarburos era más o menos 40,000 millones de dólares. Eso se iba hacia afuera, se ha nacionalizado hacia adentro, esos 40,000 millones de dólares. Se ha puesto 50% de impuestos al sector minero, se ha puesto 50% de impuestos y tasas al sector financiero. Entonces, ineludiblemente, has afectado una serie de intereses de las transnacionales, de sectores de la burguesía agraria, de la burguesía financiera. Y eso tarde o temprano va a generar resistencia. Te has apropiado del poder del Estado y te has apropiado del excedente social. Entonces, la respuesta se va a empezar a generar desde estos sectores que antes dominaban de manera monopólica el poder y la economía en Bolivia. Esta respuesta se va a dar en un momento cuando la hegemonía del campo popular y el año 2019 empieza a tener un reflujo social. La hegemonía, como dice René Zabaleta Mercado, nace, crece y se reproduce y también muere, también envejece y también tiene momentos de ocaso. En los últimos 4 años, más o menos, hasta el año 2019, la hegemonía del movimiento popular ha estado en un proceso de contracción, ¿de acuerdo? Hay un proceso de burocratización social y muchos líderes sociales ya no están en los barrios, ya no están en las universidades, ya no están en los sindicatos, sino ya están en funciones de gobierno, como muy bien señala Álvaro García Linera. Pero entonces, ¿quién está en los sindicatos? ¿Quién está en los barrios? ¿Quién está en las universidades? La derecha empieza entonces, ante un proceso de burocratización del MAS, a apropiarse poco a poco y lentamente de estos espacios sociales, de manera silenciosa, pero efectiva. En términos de Gramsci, se empieza a marchitar lo que sería el consenso activo, es decir, grupos que se ocupan de generar ideología, esto se empieza a marchitar, se empieza a reducir, y solamente tienes un discurso oficial de la burocracia, pero sin sostén en los barrios, sin sostén en los sindicatos, etcétera, etcétera. Lo importante, siempre dice Gramsci, es el consenso activo, grupos de personas que se ocupen y preocupen de generar ideología, que se ocupen y preocupen de generar alternativas en el campo intelectual y moral. Y este proceso de burocratización lo que genera es menos grupos que generen consenso activo, articulación ideológica, consenso en la sociedad civil. Primer aspecto, entonces, burocratización del proceso, reflujo en el consenso social, por un lado, pero por otro, una serie de transformaciones en el Estado se interrumpen, una serie de transformaciones en el Estado se empiezan a ralentizar. Estructuras del viejo Estado colonial no se las transforma, como ser la policía, el ejército, las universidades y el poder judicial. Van a ser justamente estos sectores del Estado que se van a rebelar contra el bloque nacional popular en el 2019. Primero, el amotinamiento de la policía, el 8 de noviembre del 2019. Después, los militares que van a pedir la renuncia de Evo Morales y van a cometer masacres en todo el territorio nacional, pero en particular en Sincata y en Sacaba. Universidades que, a pesar de que Bolivia tiene un gran sentido de transformación social, en el caso de nuestro país todavía van a ser muy coloniales, muy apegadas todavía en pregrado al positivismo, en posgrado al postestructuralismo, etcétera, etcétera. Muy conservadoras las universidades. Y el Poder Judicial, que va a ser uno de los sectores que va a perseguir al movimiento popular tan pronto el gobierno de Evo Morales caiga. Estaban esperando que el compañero Evo Morales y todo el grupo que representa caiga para que el Poder Judicial empiece lo que se llama el lawfare. Son sectores que no se los ha cambiado, son del viejo Estado colonial, pero que en el momento de producirse este reflujo en la hegemonía popular, atacan. Se produce el reflujo y entonces el ejército ataca, la policía ataca, salen de las universidades, estudiantes de las universidades con pensamiento conservador.
docentes universitarios con pensamiento conservador habían generado un campo social de estudiantes muy conservadores. Ya no es la universidad de los años 60, 70, muy por el contrario, han internalizado el neoliberalismo. Y eso no lo ha roto el proceso popular boliviano. Las universidades todavía es un proceso pendiente. Obviamente hay que transformarlas respetando la autonomía universitaria, respetando las grandes conquistas universitarias, pero que nadie le quepa duda de que hay que transformar el pensamiento colonial que a nombre de ilustración todavía se anida en las universidades. El Poder Judicial también empieza a los fiscales a perseguir al pueblo organizado. Entonces, el 2019, el viejo Estado colonial renace. Como bien decía este revolucionario jacobino Saint-Just, quien hace una revolución a medias está cavando su propia tumba. Y eso es lo que pasó también en octubre-noviembre del 2019. Un tipo de Estado colonial del capitalismo dependiente que reemerge, por un lado. Por otro lado, al mismo tiempo, la burguesía había controlado todavía lugares estratégicos en la división del trabajo. Si bien el Estado se había posicionado como el agente central de la economía, pero los privados, la burguesía, todavía controlaba el sector agropecuario, ganadero, sectores industriales, y son determinantes también para generar partidos, prensa adicta, etcétera, etcétera. Que nadie se confunda, que nadie se equivoque. No quiero resultar muy economicista en esto, pero la economía pesa. Cuando el campo popular tiene grandes derrotas, volver a tejer alianzas puede durar décadas. Pero en el caso de las derrotas de la burguesía, se recupera de manera más rápida, aprovechando la estructura económica que detenta. Esta burguesía que todavía tenía lugares estratégicos en la división del trabajo, cuando ve que el bloque nacional popular empieza a perder el apoyo social, la base social, la hegemonía social, entonces dice, es el momento de atacar. Y empieza a comprar una serie de oficiales, suboficiales, tanto en la policía como en el campo de los militares. Pero no solamente es algo material, ojo, también dónde se forman los militares, dónde se forma la oficialidad, en las familias de la burguesía. Todavía ser general en Bolivia, coronel y de un rango superior, tanto en la policía como en las Fuerzas Armadas, es parte de una extracción de clase. No van a encontrar ustedes, o por lo menos hasta antes del golpe, generales con apellido indígena, generales que tengan una vertiente popular, o si han tenido en el pasado vertiente popular, después tienen que adecuarse a las élites dominantes, ¿no? Cuando ustedes entran al colegio militar, sea de origen popular, tiene que adecuarse a una escuela de militares, pero que vienen de la élite. Hablar el idioma de la élite, como se dice en Bolivia, blanquearse como la élite, a pesar de tener un origen popular. Es decir, hay un proceso de compra efectiva de militares, y lo han dicho los golpistas. Luis Fernando Camacho, la persona que estuvo a cargo del golpe de Estado, empresario del Oriente, lo dijo, mi padre cerró con los militares. Pero lo cerró económicamente, pero también pudo hacerlo porque espiritualmente los militares tienen un origen de clase, ¿no? Un origen étnico y de clase articulado a las viejas élites y oligarquías bolivianas. Entonces, había una burguesía que todavía tenía lugares estratégicos, tanto en la división del trabajo como en la influencia social. Todavía había una burguesía que tiene una fuerte influencia social. No hay que desmerecer esto. Por lo general se dice que las derechas latinoamericanas no tienen proyecto, y en el caso de Bolivia se lo repetía mucho. Sí, es cierto, no tienen proyecto, son neoliberales, y hoy el neoliberalismo es lo menos sexy que puede haber. ¿Quién quiere apoyar un neoliberal? Sin embargo, las burguesías tienen una serie de prejuicios a su favor, prejuicios clasistas, racistas a su favor. No hay que pensar solamente racionalmente, ellos tienen un proyecto racional, yo tengo un proyecto racional, no. También una serie de aspiraciones sociales, expectativas sociales son movidas por la burguesía. El MAS, por ejemplo, que es el Partido Popular en Bolivia, era el motor del ascenso social. El movimiento popular había generado una serie de transformaciones, pero ¿quién dominaba el ascenso social en sentido simbólico? Todavía la burguesía señorial boliviana. Querías ascender socialmente al modo y estilo de vida de ellos. Mandar a los hijos a las universidades de ellos.
mandar a los nietos, a los niños, a los mismos lugares de educación de ellos. Es decir, querías todavía tener ese estilo de vida. El movimiento popular generaba económicamente el ascenso social, pero en el estatuto simbólico este ascenso social era dominado por el imaginario que imponía la burguesía. Y hay que considerar entonces estos anhelos, estas expectativas, prejuicios que todavía son articulados por los sectores de la élite. No solamente ver lo racional, sino lo que está atrás o adelante de lo que nos parece racional. Y esto no se lo hizo en el caso boliviano. Entonces, la burguesía tenía el control todavía de lugares estratégicos de la división del trabajo, tenía influencia en la oficialidad y tres, tenía influencia en el campo ideológico, ¿no? Se van a sumar estos factores, pero hay otro factor también. Como dice Sun Tzu, quien vence es quien previamente se ha posicionado para ello. Quien logra vencer es quien previamente ha logrado establecer ciertas posiciones para vencer, pero con anterioridad. Lo que hizo la derecha y también el imperialismo en Bolivia era generar ciertos campos donde dominaban ellos. La intelectualidad, mucha de esta intelectualidad que parece de izquierda, que nos habla de decolonialidad, de postcolonialidad, que nos habla del extractivismo, etcétera, etcétera, también fue dominada por estos discursos conservadores, ¿no? Silvia Rivera Cusicanqui, Luis Tapia, Raúl Prada, Raquel Gutiérrez y muchos de estos intelectuales que hablaban de la emancipación social, apoyaron el golpe de Estado y con años de anticipación atacaban al gobierno popular. Atacaban al marxismo en general, a la izquierda en general, pero también al movimiento popular. Hay una relación en realidad. Marxismo defenestrado, pensamiento de izquierda defenestrado, acciones del gobierno popular también defenestrado. ¿Por quiénes? Por esta intelectualidad supuestamente progresista, supuestamente ecologista, feminista. Ojo con esto, el campo intelectual fue copado por la derecha y fue copado por la intelectualidad pro-imperialista, pro-norteamericana. También la derecha supo posicionarse en sectores de las organizaciones sociales, sindicatos, gremios, etcétera, etcétera. Que nadie se confunda, que nadie se equivoque. No hay que romantizar el campo popular, no hay que romantizar las organizaciones populares. Las organizaciones populares, también muchas de ellas, a pesar de decir que apoyaban el gobierno de Evo Morales, apoyaban este proceso de transformación social, en el momento de la movilización dejaron al gobierno de Evo Morales solo o diezmaron el proceso de movilización popular. Muchos de estos representantes de organizaciones populares después se reunieron con Áñez, con el gobierno de Áñez, supuestamente para pacificar, pero en Bolivia no hubo ninguna pacificación. Se consolidó el gobierno golpista, se empezó la represión selectiva de los dirigentes y se empezó el saqueo del Estado. El imperialismo y la derecha también se posicionaron en dirigentes populares, dirigentes que decían apoyar las grandes reivindicaciones del gobierno de Evo Morales, pero en el momento crucial desmovilizaron. En el momento crucial apoyaron a el proceso de consolidación de los golpistas. Si a esto le sumamos otros ámbitos donde el imperialismo y la derecha logra copar menores, ¿no? El colegio de profesionales, etcétera, etcétera, vemos que se han preparado para ello. Yo descreo de estas teorías que nos dicen, no, Estados Unidos está en decadencia, etcétera, etcétera. Había que verlo bien, pero en el caso boliviano lograron posicionarse muy bien para poder vencer. Entonces, el golpe ocurrió por 4 grandes causales. La primera causal, el reflujo en la hegemonía del MAS por un proceso de burocratización. El segundo aspecto tiene que ver ya con la burguesía que controlaba lugares estratégicos en la economía y en la cultura todavía. Estructuras del Estado que no se habían cambiado en profundidad. Y 4, se posicionaron previamente para ello en varios ámbitos en la sociedad civil. Entonces, esas serían las causales en términos analíticos del golpe. No sé si tuvieran otra pregunta.
Pues mira, tenemos muchas preguntas a partir de lo que dijiste y una que me surgía al inicio de tu intervención con esa descripción tan detallada es, ¿estamos hablando de México o estamos hablando de Bolivia? Porque espejeándonos nos damos cuenta que hay muchos elementos que tú mencionas que perfectamente podemos identificar en este país y que ahora se están visibilizando. Particularmente pensaba en esta tendencia hacia el conservadurismo que se da en las universidades, ¿no? Por fortuna ya comienza a ser evidente esa élite y ya se comienza a cuestionar las funciones administrativas y diferenciarlas de las burócratas y de la ideología, pero estamos muy atrás en los debates todavía. Entonces es ayuda mucho para nuestra América que tú nos compartas esta lectura que han tenido la oportunidad de desarrollar por la experiencia, ¿no? 2019 les vino con un montón de enseñanzas, 2020 también, y podemos detallar cada uno de los aspectos que tú acabas de mencionar, pero como el tiempo es corto, a mí me gustaría que también nos ayudaras a ir dibujando, pues para tener este panorama más completo, que en el marco de toda esta estructura conservadora, ¿qué fue lo que pasó en el 2020 que permitió esta victoria popular? ¿No? Cómo duró muy poco tiempo el golpe de Estado que todos sentimos en el 2019, cómo se permitió este trazado después de varias décadas en el continente de un nuevo eje articulador del progresismo, ¿no? Argentina, México, Bolivia. Entonces, aquí ya nos estamos hermanando. Después de que durante décadas México solo miraba a Estados Unidos, ahora ya estamos pues más cercanos al pueblo latinoamericano, al pueblo caribeño también. Y pues platícanos un poco de cómo es la lectura que haces para que en el marco de todo este conservadurismo que hay desde la estructura, pues también se tienen estas victorias populares, ¿no? Sí, muy bien. Creo que son, estimada Carolina y Oscar, tres los factores sustanciales para que el movimiento popular vuelva al poder el año 2020. El primer factor es que, si bien, como lo señalé, se produce un reflujo en la hegemonía del campo popular, pero esto no implica un cambio o una modificación o una sustitución de una hegemonía por otra. La derecha no era portadora de un nuevo orden intelectual y moral. Si bien había sabido posicionarse y derrocar al gobierno de Evo Morales, no logra instaurar un nuevo campo intelectual. Entonces, la derecha tiene el gobierno, pero no tenía el poder, porque es substancial para detentar el poder el dominio ideológico. Todavía el campo popular tenía el dominio ideológico. Ojo con este aspecto. Nuestra población es fuertemente nacionalista en lo económico. Es el Estado quien tiene que guiar la economía. Rechaza firmemente las privatizaciones. Yo he realizado una serie de estudios que empezaron en las movilizaciones contra el golpe. Yo veía a mis compañeros cuando marchaban que decían cuáles eran las causales del golpe. Notaba su nacionalismo, notaba su idea de defender Bolivia, pero también una fuerte idea de defender el gobierno indígena. Entonces yo dije, por un lado, el nacionalismo en lo económico todavía está muy vigente aquí en la movilización, en las marchas, decía. Y por otro lado, también esta idea de defender un gobierno indígena. Entonces busqué estadísticas y datos para corroborar esto. Esto, lo que estoy viviendo en la movilización, qué impacto realmente tiene en Bolivia. Y para eso utilicé encuestas del CELAC, el Centro Estratégico Latinoamericano, ¿no? De Alfredo Serrano Mancilla, que tiene Alfredo Serrano Mancilla como director. Y entonces, en estas estadísticas, encuestas, que ellos sacaron antes del golpe, durante el gobierno de facto y después del triunfo del gobierno popular. Yo reuní varias de estas encuestas y gran parte de la población boliviana, más del 50%, casi un 60%, rechazaba que otro agente sustituya al Estado en la economía. En un 70% rechazaba las privatizaciones. Es decir, todavía en lo económico era fuertemente nacionalista. Y la derecha no logró borrar esto. ¿Y quién era el partido que expresaba ese nacionalismo en lo económico? El MAS, el partido de Evo Morales. La derecha abiertamente
cuando se hizo cargo del poder mediante su ministro de apellido Rojo, decía, vamos a privatizar todas las empresas. Lo decía sin tapujos, ¿no? Vamos a privatizar desde las empresas pequeñas, medianas, hasta las empresas grandes estratégicas. Entonces, lo que le da al MAS nuevamente el liderazgo es que representa el nacionalismo que está muy presente en gran parte de la población boliviana, incluso en los votantes de la derecha. Carlos Mesa era el aspirante más importante de la derecha, el candidato más importante de la derecha. Por los datos del CELAC, incluso el 50% de sus votantes no quería la vuelta del neoliberalismo, no quería la vuelta de las privatizaciones, quería todavía el dominio del Estado en la economía y rechazaba las privatizaciones. Un 30% de los votantes de Yanine Áñez también veía con buenos ojos que el Estado se ocupe de la economía y rechazaba las privatizaciones. Incluso en el campo de la derecha, la presencia económica del Estado tenía mucha vigencia aún después del golpe. Eso por un lado, un nacionalismo económico muy articulado a lo popular en particular y a las clases medias también en cierta medida, porque venimos de una larga lucha por nuestros recursos naturales y por nuestras empresas estratégicas en Bolivia. Una lucha que empieza en los años 30, en el siglo XX. Tiene un momento muy importante en la Revolución del 52, la nacionalización de la mina, de las minas de la Revolución del 52. Una ideología nacionalista, muy fuertemente nacionalista. Por un lado. Por otro lado, una idea muy fuerte de autogobierno indígena. Todavía estaba muy vivo esta idea de que el campo popular tenía que tener una conducción indígena, que los indígenas ya no iban a ser nunca más las empleadas, que lo indígena nunca más iba a ser el mozo, etcétera, etcétera. Lo indígena se veía todavía aún como soberano en lo ideológico. Por eso la defensa de la huipala. Cuando Evo Morales cae, ese mismo día queman la huipala. Y al día siguiente se genera una gran insurrección popular. En la ciudad del Alto, la ciudad más combativa de Bolivia, destruyen todos los puestos policiales. Se empiezan a generar grandes movilizaciones en noviembre contra el golpe. Uno de los pedidos más fuertes de esas movilizaciones era que vuelva Evo Morales y la defensa de la huipala, que es la defensa de la identidad indígena. Que no van a volver a ser subalternos, que no van a volver a ser los oprimidos. Una idea de verse lo indígena como el soberano, una idea que empieza muy fuertemente en el movimiento popular indígena boliviano con la idea de poder indio, y de eso no se retrocede, del poder ya no se retrocede. Y en el caso boliviano, en lo ideológico, no hubo ese retroceso, no volvieron a la sumisión, no volvieron a subordinarse, no, vamos a pelear por un gobierno indígena. Un gobierno indígena, pero para todos, ¿no? Un gobierno indígena donde muchos nos sentimos representados a pesar de no ser indígenas. Pero esta idea era muy fuerte. Entonces, nacionalista en lo económico y el poder indígena, gobierno indígena. Esto no lo pudo sustituir el golpe de Estado. Hubo un desplazamiento del gobierno de Evo Morales, pero no hubo un desplazamiento ideológico. Por eso se mantuvo cohesionado el bloque nacional popular en estas dos ideas fundamentales, nacionalismo y autogobierno indígena. Hizo toda la idea para dividir, todo hizo la derecha en este año de gobierno de facto por dividir al MAS. Todo, lo inimaginable hizo, pero no lo logró, porque hay unidad donde hay ideología, porque hay unidad donde hay una serie de creencias arraigadas, y esta serie de creencias arraigadas no las pudo sustituir el bloque golpista. Por un lado, es el primer factor, el factor ideológico. Segundo factor, el liderazgo. Aquí se nota claramente la influencia que tiene nuestra idea de patria grande, nuestra idea de articulación, ¿no?, del movimiento popular latinoamericano. Andrés Manuel López Obrador, Alberto y Cristina en Argentina y varios gobiernos fueron determinantes para que Evo Morales logre salir con vida. Al salir Evo Morales con vida y Álvaro García Linera, se reconstituye la dirección del movimiento popular boliviano. Generar una dirección en el campo popular puede durar hasta décadas, muchas décadas. Pero en el caso boliviano, cuando Evo y Álvaro logran salvar la vida, se reconstituye rápidamente en torno a ellos el movimiento popular. Entonces, no se descabeza este movimiento. Lo que se hace sí es alejarlo del gobierno, pero todavía existía un movimiento popular con una dirigencia clara. Como decía Gramsci, generar intelectuales orgánicos es un proceso lento y fatigoso.
un líder como Evo, un líder como Álvaro, no se genera cada década, sino son procesos muy largos, muy largos. En ellos está la huella de varias luchas pasadas. Está la legitimidad tan rotunda que tiene Evo, la legitimidad tan rotunda que tiene Álvaro. Entonces, el movimiento popular, cuando Evo Morales y Álvaro logran salvarse, ya tiene un norte, ya tiene un liderazgo, ya tiene por dónde dirigirse. Generalmente los autonomistas, los anarquistas desdeñan la cuestión de la dirección, pero la cuestión de la dirección es central, es una dirección probada y forjada en lucha, es una dirección que ha logrado transformar el Estado y la economía en gran medida, y por eso el campo popular cree en ellos. Esa creencia en el líder es un hecho excepcional en la historia. Eso no logró romper la derecha. Entonces, tienes ideología, tienes un liderazgo todavía en el campo popular y hay un tercer factor. La derecha, lo primero que hizo cuando ya tenía el país controlado fue quemar la huipala. ¿Esto qué significa? No era una derecha que podía articular otros sectores, incluso bajo sus intereses. Es una derecha que rechazaba lo popular. Cuando quemaron la huipala, empezó su derrota, porque se alejaron del campo popular. ¿Qué es lo que tenían que hacer ellos? Articular a varios sectores, tratar de aislar al MAS y al movimiento popular, tratar de articularse y generar alianzas con otros sectores, pero no lo hicieron. Empezó una serie de actos racistas que los alejaron de la población, por un lado. Empezaron grandes masacres al pueblo boliviano, que también los alejó de gran parte del pueblo. Y por último, empezó un proceso de destrucción de la economía. ¿Para qué? Para luego decir, las empresas del Estado no son viables, hay que privatizarlas. Se cerró la planta de urea, se cerró la planta de litio, se cerraron más de 5,000 proyectos en economía. ¿Para qué? Para decir entonces, la economía no funciona, que venga la inversión extranjera, que vengan los capitalistas extranjeros. Lo que ellos tenían que hacer era ser muy cuidadosos en la economía. ¿Para qué? Para restablecer alianzas. Cuando un bombero tiene frente a sí una bomba, ¿qué es lo que hace? Cable por cable, poco a poco, va cortando para que después la bomba no funcione, ¿verdad? En cambio, ellos vinieron con su racismo, con su neoliberalismo, directo a cortar los grandes cambios de Bolivia y la bomba les explotó en la cara. Es decir, era una derecha que no tenía capacidad hegemónica, tenía una debilidad estructural. Es una burguesía boliviana que se reproduce endogámicamente, como casta. Lo que ellos hicieron al llegar al poder es tener una visión instrumentalista del Estado, que el Estado solamente sirva para una fracción. En lugar de producir formas estatales que generen autonomía relativa, diría Marx, que bajo sus intereses, pero logren articular intereses de otras clases sociales. No lo hicieron. Solamente vieron su mezquino interés, dieron rienda suelta a su racismo, quisieron hacer grandes transformaciones hacia el neoliberalismo en la economía, entonces se alejaron de la población. Entonces, hay una derecha que no puede articular alianzas por la característica endogámica y de casta que tiene la burguesía boliviana. Lo han estudiado mucho, Zabaleta lo estudió. Entonces, resumiendo, estimada Carolina y Oscar, 3 factores son los sustanciales para que el campo popular logre tener de vuelta las riendas del poder. Unidad ideológica, una clara unidad ideológica, que se envió en las movilizaciones de agosto para obligar a que los golpistas convoquen a las elecciones, porque ellos sabían que iban a perder, porque sabían que se estaban moviendo en un campo intelectual y moral que no les pertenecía. Prorrogaban las elecciones. 3 veces han prorrogado las elecciones. Hasta que en agosto del año 2020 el movimiento popular, de manera firme, los obliga a convocarles. Se vio esta unidad ideológica en las movilizaciones y después se va a ver esta unidad ideológica en el voto. Un 55% que apoya al gobierno de Evo Morales, en condiciones de los más difíciles, con una libertad política reducida. En esas condiciones, igual el peso de la ideología se sintió de manera muy fuerte. Entonces, ideología, una dirección clara. Se venció en las movilizaciones y en el voto a la derecha por tener una dirección clara, a la cabeza de Evo Morales y Álvaro García Linera. Segundo factor. Y el tercer factor, una derecha que no pudo generar un nuevo orden. Al contrario, era una derecha que parecía la entropía,
Todo lo que hacía dejaba de funcionar. La educación dejó de funcionar. En julio del año pasado, ellos decretan que ya no había educación en Bolivia. No había educación en Bolivia. Cerraron todo. Ni educación virtual, nada. En plena pandemia no teníamos nada en Bolivia. Es decir, una derecha que no pudo generar alianzas en otros sectores por su incapacidad de gobernar. Y esto lo resintieron también los militares. Los militares vieron una derecha caótica y vieron al frente un movimiento popular organizado y decían, no nos vamos a batir por una derecha tan caótica frente a un movimiento popular tan organizado como el boliviano. El ejército sabe que en Bolivia las cosas son distintas. En Bolivia el ejército ha sido derrotado varias veces en las calles. Abril del 52, que da inicio a la revolución del 52. Noviembre del 79, por la democracia. Cara a cara contra el ejército, el pueblo boliviano lo derrota en noviembre del 79. Octubre de 2003, cuando emerge el Bloque Nacional Popular, es la constitución, octubre del 2003, del Bloque Nacional Popular en Bolivia. Y después, agosto del 2020, ¿qué hacen los militares? No salen a pelear. El movimiento popular boliviano logra tener el dominio de todo el territorio y en agosto del 2020 el ejército no sale. Entonces, la derecha no ha podido ni siquiera dominar toda la estructura militar. No era una derecha que tenía capacidad para gobernar y eso se resintió. Entonces, ideología, liderazgo y la incapacidad de la derecha. Una pregunta, porque habías comentado en la primera parte del origen del golpe que la burocratización, digamos que produjo ahí vacíos en la concepción, digámoslo así, de rotar el modelo ideal, ¿no? Que pudiera articular algunas profundizaciones. Y ahora en esta segunda parte, pareció que a la hora que se quema la huipala hubo como una reacción con respecto a eso. No sé si ahí hubo una gran lección en torno a esto, todavía sigue viva ese vacío potencial con respecto al proceso de burocratización, es decir, se ha hecho un trabajo en ese sentido, hay conciencia, digamos, de esa parte tan importante que en un primer momento llevó a toda esta problemática. ¿Cómo se puede entender y cómo se puede además plantear o proyectar que esto pues no vuelva a ocurrir? Es decir, que no exista una tensión constante de ida y de vuelta y que no se pueda profundizar en un movimiento. Quizá esto nos lleve hacia este tercer momento actual. No sé cómo veas esto. Exactamente, esa es la pregunta central, estimado Oscar. Con el gobierno de Luis Arce, la economía otra vez ha entrado en un proceso de desarrollo. Estamos revirtiendo lo que hizo el golpe de Estado y la pandemia. En tema de salud tenemos 100% de vacunas para la población, pero en el tema ideológico todavía se nota la falta de estructuras, se nota todavía falta de discurso, se nota todavía la falta de visión. Se nota entonces que el movimiento del socialismo tiene que cambiar. Ya no puede ser ese partido espontáneo que piensa que el pueblo los va a apoyar siempre. Se necesita generar mediaciones con la sociedad civil y todavía no se ha hecho. Y la pandemia no es excusa, no es cierto. El problema no es la pandemia, el problema es la falta de visión en cambiar la vieja estructura del MAS. La forma partido que se tenía con anterioridad al golpe de Estado, que era espontaneísta, ya ha llegado a un fin. Hoy necesitamos estructuras mucho más articuladas, conscientemente articuladas. Quizás son esto muy leninista, y lo es ciertamente, pero es algo que se tiene que hacer. A un año del golpe no se han subsanado muchas cuestiones en la parte ideológica. Más bien al contrario, estimado Oscar y Carolina, hay el peligro de un retroceso, porque con el golpe de Estado, cuando Evo estaba afuera, sectores que denominaríamos pachamamistas se han introducido mucho más, sectores que estaban alejados antes del MAS se han introducido. Los sectores pachamamistas son como estos sectores de Ecuador. Ustedes conocen que hay un candidato de Pachacuti, un ecologismo de ONG, un sectarismo indígena. Esos sectores, aprovechando el golpe de Estado, se han enquistado en el MAS, ¿no? Y hoy son ciertos sectores que están en el campo popular supuestamente, pero son antimarxistas, no quieren la industrialización, sino nos plantean un ecologismo de ONG.
son sectores que no plantean luchar contra la derecha, sino reconciliarse con la derecha. Más bien, al contrario, la situación es más compleja. Con el golpe se han posicionado sectores que años atrás estaban ya alejados, pero con el golpe han visto terreno libre para afianzarse. Entonces, en el terreno ideológico todavía se nota un partido que todavía tiene tendencias fuertes a la burocratización, que tiene que cambiar la forma partido y que a mi modo de ver tiene que erradicar estos sectores que se plantean como ecologistas e indigenistas y que quieren reconciliarse con la derecha, pero en el fondo su ideología viene de afuera y del norte. Son estos sectores muy articulados a un discurso indigenista y ecologista de las ONGs norteamericanas. Es más complejo en el sentido ideológico. En lo formal, estimado Oscar y Carolina, el MAS no ha cambiado, sigue teniendo las mismas dificultades que antes del golpe, incluso más en el sentido formal del partido. Pero en las bases, en las masas, está muy presente el nacionalismo y está muy presente esta idea del autogobierno. Entonces, por un lado, hay problemas de partido y por otro lado, todavía esta ideología nacionalista e indigenista está viva, más viva que antes por el propio golpe de Estado. Ha hecho reverdecer el nacionalismo en Bolivia y la cuestión del poder indígena en Bolivia. Algunos como yo pensamos que es momento de ir a hacer un salto cualitativo en el aspecto ideológico, en lo organizativo. Algunos como yo pensábamos que tenemos que ir hacia el marxismo. El marxismo no puede ser algo que adorne solamente ciertos discursos. Articular el indianismo y el marxismo en el caso boliviano, ¿no? E ir hacia adelante. Cuando se produce la batalla de Cochinos, ¿qué hace Cuba? Declara el carácter socialista de la revolución cubana. Cuando le hacen el paro petrolero a Chávez, él decía, yo no soy marxista, decía Chávez antes del paro petrolero. El marxista es Fidel, decía Chávez. Yo soy bolivariano, decía. Pero después, el último Chávez se radicaliza a posturas de izquierda. Ya nos empieza a hablar de Gramsci, de Metzaros, de Mariátegui, de generar la Quinta Internacional. Es decir, se radicalizó después del golpe de Chávez. Y creo que en el caso boliviano se tiene que hacer lo mismo, porque si no, el golpe puede volverse a producir, porque donde no hay claridad ideológica empiezan los peligros. Pues mira, estamos a justo con muchos temas, estamos con muchas preguntas, todavía nos falta desarrollar muy bien el tercer punto. Entonces yo creo que vamos a tener que hacer otros programas, Marcelo. No era mi primera intención, pero la necesidad se nos ha presentado, sobre todo con estos dos temas que yo quería que desarrolláramos, ¿no? Esta industrialización para la autodeterminación, eso es fundamental para nuestros pueblos en América, ¿no? Esta industrialización ya con una perspectiva desde lo local y teniendo pues muy conscientes, como lo ha desarrollado Álvaro García Linera, de que las mercancías tienen dos espacios conviviendo entre sí, ¿no? El valor de uso que se produce en lo local y el valor de cambio que está en lo global, ¿no? Para que nosotros vayamos entendiendo. Entonces, ahora que tú mencionas industrialización para la autodeterminación, creo que eso nos da pie para otro programa. Y otro programa, al menos, es los partidos políticos, porque esta crisis que tú enuncias es una crisis que se vive en los partidos progresistas, no solo de América, sino también del mundo. Y las compañeras y los compañeros mexicanos que nos hacen el favor de escucharnos, pues seguramente también habrán dicho, ¿están hablando del MAS o están hablando de Morena? Porque no está bien delimitado y son discusiones que hay que ir planteando, sí, ¿no? A mí me gustaría proponer un tercer programa también que tiene que ver con este asunto que has enunciado muy bien, con respecto a que, bueno, está relacionado, ¿no? Porque cuando se empieza a radicalizar los movimientos, en realidad la estructura misma de democracia liberal es la que los empieza a sabotear, ¿no? Los empieza a hacer surgir estas contradicciones y este asunto del marxismo, por ejemplo, como una vía de comprensión y de salto cualitativo, pues nos lleva a que cuando ya verdaderamente se tocan esos límites hay que radicalizar, es decir, es una necesidad, no una necedad ideológica como luego se quiere plantear por algunos planteamientos, sino una necesidad histórica de plantear que el problema no nada más es un asunto en términos de la democracia
liberal, sino el problema es un asunto en términos de una revolución, como lo has planteado, social, y una revolución política, ¿no? Entonces, creo que sí ha afectado mucho, por eso insisto que creo que esto también va a ir para otros programas, porque sí hay muchas aristas al respecto, porque pues el marxismo ha sido sistemáticamente ya visto, o sea, se ha adoptado el prejuicio de las derechas de que está totalmente anacrónico o que simplemente es ahí una especie de conocimiento que corresponde a simples arengas, ¿no? Del manifiesto comunista y no todo el conocimiento científico que este implica en términos de lo económico, en términos de lo histórico y de lo político, ¿no? De lo estratégico, ¿no? Entonces, creo que ese es un vector muy importante porque, pues, es muy riesgoso esperar hasta que sea una necesidad ya de emergencia y asumirla dentro de los movimientos, ¿no? Porque yo creo que ahí nosotros mismos luego cedemos, ¿no? Con respecto a esto, no lo queremos mencionar muchas veces por no activar estas tergiversaciones y este sistema ideológico que está todavía muy presente, ¿no? Y que, por ejemplo, ahorita también lo que decías que ha ocurrido en el MAS, pues la verdad es que sí vemos ese espejeo con respecto a Morena, ¿no? Que también se empiezan a decir las cosas, pero como que no con la contundencia. Si ahorita alguien dice, oiga, pero que el marxismo, bueno, eso está como si fuera una cosa diferente y de alguna otra manera, pues eso también hace ver que hay una distancia con respecto a esa emergencia estratégica, ¿no? Claro, o tan solo comenzar con, para ejemplificarlo, porque quizá le quede un poquito lejos a Marcelo. Sabemos que Morena es el partido que ha permitido que llegara al gobierno esta representación progresista, pero pues también se tiene que ir reconstruyendo y ahí están los debates, ¿no? Y por fortuna se está convocando porque sabemos que es el espacio. Entonces ese espacio que se tiene que activar o si no transformar justo para que el proceso de transformación vinculado hacia América Latina continúe, porque si no nos vamos a quedar ahí rezagados y tú hace un momento citabas a quién, se me fue el nombre, pero decías que una revolución que no está terminada es estar pues cavando el hoyo, ¿no? Para acabar con estos movimientos. Sí. Entonces, pues, si te parece, le damos una oportunidad para que cierre. Claro, sí. Hacemos una brevísima pausa musical, son 2 minutos y regresamos con esta imagen de este tercer punto que hemos prometido aquí a los radioescuchas, para que pues prendamos las antenas y las alertas, que busquemos también en los medios de comunicación disponibles sobre lo que está pasando, para dar seguimiento en tiempo real del momento actual en Bolivia. ¿Te parece? Entonces, regresamos en breve. Señal de azufre. Señal de azufre.
Regresamos aquí, pues ha sido un programazo, un gusto tener a Marcelo Delgadillo aquí en Radio del Azufre y pues bueno, sin más, hemos hablado aquí de esta última parte para que nos compartas una imagen general para poder orientarnos y seguir dando seguimiento de lo que está pasando ahorita en el momento actual, en esta historia que todavía sigue evolucionando con respecto a lo que está pasando en Bolivia. Adelante, Marcelo, por favor. Bueno, muchas gracias, estimado Oscar, Carolina, gracias por la invitación, gracias a las personas que han podido escuchar esta charla. Creo que el neoliberalismo está en crisis y se está volviendo mucho más autoritario. El caso de Bolivia es un ejemplo. Hemos vivido en el caso de Bolivia masacres, hemos vivido en el caso de Bolivia ejecuciones extrajudiciales, hemos vivido encarcelamiento, persecución, y ello nos implica más bien avanzar más. Cuando dejamos de avanzar es cuando empiezan los peligros. Generalmente nos dicen no se radicalicen, pero más bien la radicalización es ir hacia las estructuras políticas, económicas y culturales que tienen que modificarse, que deben de modificarse. No hacerlo es darle terreno al enemigo para que se reconstituya. Creo que lo que ha hecho Bolivia es un ejemplo ciertamente de lucha contra este nuevo tipo de neoliberalismo autoritario. Ciertamente el neoliberalismo tampoco nunca fue totalmente democrático, pero creo que en esta etapa a nivel global se está volviendo mucho más despótico. En ese sentido, creo que el ejemplo boliviano es esperanzador, un ejemplo que señala que hay que tener unidad ideológica por sobre todas las cosas, unidad ideológica, hay que construir liderazgos como el de Evo Morales, no hay que darle tiempo a la derecha que se reconstituya, porque después ya es tarde. Cuando uno piensa que tiene todo controlado, ya es tarde. Nada de eso de que el imperialismo está cayendo, que es un tigre de papel, ni mucho menos. Creo que hay esperanza siempre que hay lucha. Cuando hay lucha, hay momentos de solidaridad y es donde más conocemos a nuestra sociedad. En ese sentido, nos espera lucha, es decir, hay buenos tiempos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcelo. Muchísimas gracias a todas y a todos quienes nos hicieron el favor de escucharnos aquí en Reporte América, señal de unificación para América y por Radio del Azufre, por supuesto. Nos estamos viendo para futuros programas sobre Bolivia y esperemos pronto también sobre Cuba, porque también ahí el imperio está todo lo que da y hay que dialogar con los amigos y con las amigas cubanas. Claro, Reporte de América va a estar aquí al pendiente generando estos puentes para seguir profundizando, porque sí, es momento en el cual, como bien dice Marcelo, pues si bien podemos detectar también que en el poder hegemónico general hay ya un momento en una fase ya avanzada de disolución, todavía esos poderes no están así nada más como muy suavecitos, sino que hay que seguir dando la batalla y hay que dar la batalla en estas nuevas perspectivas que se están generando, ¿no? Como hace rato se decía, el asunto del lawfare, por ejemplo, o una especie también de lawfare, pero en el campo de lo ideológico, donde también está de modito, ¿no? Las circunstancias para que se pueda reconstituir esta derecha. Hay que evitarlo, hay que tener mucha conciencia de todos estos planteamientos. Y hay que pensar sobre nuestros ejércitos. Eso también es importantísimo. Tú nos acabas de dar apuntes para reflexionar. Aquí México se ha caracterizado desde la revolución de tener estos ejércitos nacionalistas. Vino una coyuntura con el periodo neoliberal y ahorita hay que preguntarnos en qué fase está nuestro ejército, ¿no? Para hacer análisis, pues, que aporten. Exactamente, seguiremos hablando por supuesto de Bolivia, sería también muy importante ver todo este proceso en lo que está sucediendo en Argentina y pues sin duda también lo que sucede en Cuba va a ser muy importante para estar haciendo este espejeo de nuestra querida y amada patria grande, ¿no? Así que muchísimas gracias, esto fue Reporte América y nos vemos entonces a la próxima aquí en Radio del Azufre, la radiodifusora del pensamiento crítico. Hasta la próxima. Reporte América. Sistema Continental de Información.